Hola, bienvenidos a Sueños en Hilo. Hoy vamos a realizar la segunda parte de esta cita tan tierna. Si aún no has visto la parte 1, te dejaré el enlace en la descripción. Y sin más, comenzamos. Para hacer el cuerpo comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo tirando de este hilo. Pasamos a la vuelta 2, donde realizaremos 6 aumentos, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. 1 y 2. En el punto que sigue, 1 y 2. Al finalizar esta vuelta tendremos un total de 12 puntos bajos. Iniciamos la vuelta 3 haciendo un punto bajo y en el punto que sigue hacemos un aumento. 2 puntos en un mismo punto, 1 y 2. Y continuamos haciendo un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Y al finalizar tendremos un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 4 realizaremos 2 puntos bajos, primer punto, segundo punto y continuamos con un aumento. 2 puntos bajos y un aumento que realizaremos un total de 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos. En la vuelta 5 realizaremos 3 puntos bajos, primer punto, segundo punto, tercer punto y un aumento. Esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento la realizaremos durante toda la vuelta y al terminar tendremos 30 puntos. En la vuelta 6 realizaremos 4 puntos bajos, primer punto, segundo, tercero, cuarto y un aumento. 4 puntos bajos y un aumento que realizaremos durante toda la vuelta y al terminar tendremos 36 puntos. En la vuelta 7 haremos 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Un punto, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esta secuencia la repetiremos durante toda la vuelta y al terminar tendremos 42 puntos. En la vuelta 8 realizaremos 13 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y un aumento. Esta secuencia la realizaremos 3 veces y al finalizar tendremos 45 puntos. En las vueltas 9 y 10 realizaremos un punto sobre cada punto de la vuelta anterior, es decir, realizaremos 2 vueltas de 45 puntos bajos. En la vuelta 11 comenzamos haciendo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora uniremos las piernas al cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la pierna izquierda, que es la que nos quedó con el hilito hacia adelante, y la parte de adelante del pie también está hacia la izquierda. La colocamos junto al cuerpo y ahora tejeremos a través de estas dos piezas. Pasamos la aguja por el pie, ahora lo pasamos por el cuerpo, tomamos el hilo y realizamos aquí el primer punto bajo. Y repetimos, realizaremos en total 7 puntos bajos tomando ambas piezas. Y así nos quedarán las piernas unidas directamente al cuerpo. Yo prefiero unir las piezas de esta forma y así al final tendré menos piezas para coser.
Este es el último punto entre la pierna y el cuerpo. Miren cómo queda. Y ahora continuamos tejiendo en el cuerpo. Tiramos bien de este hilo y lo vamos a ir ocultando entre los puntos. Vamos a realizar 15 puntos bajos solo en el cuerpo. 2. Vamos tirando del hilo. 3. 4. 5. Y continuamos hasta realizar 15 puntos bajos. Ahora unimos la otra pierna, nos queda la parte de adelante hacia la derecha y el hilito hacia atrás. Ahora pasamos la aguja por el primer punto de la pierna y a través del cuerpo. Y aquí realizamos el primer punto bajo. Y hacemos lo mismo, realizaremos 7 puntos bajos tomando ambas piezas. Este ya es mi segundo punto. 3, 4, 5, 6 y este es el último punto. Y así nos queda. Ahora continúo realizando 8 puntos bajos solo en el cuerpo y volvemos a esconder el hilito que nos quedó de la pierna. Lo vamos estirando para que no se nos vaya a aflojar el último punto de la pierna. También podemos realizar un nudo entre ambos hilos de ambas piernas, entre los hilitos que nos quedaron. Hacemos un nudito y así nos puede dar más fortaleza. Yo acostumbro a realizar un nudito a los hilos que me quedan al coser las piezas. En la vuelta 12 realizaremos 45 puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Esta es la última vuelta que realizaremos en color beige. Al terminar la vuelta 12 cortamos el hilo y lo sacamos de la aguja. Ahora vamos a realizar un cierre invisible. Tomamos una aguja lanera, la enhebramos con este hilo que nos quedó y lo que vamos a hacer es replicar el primer punto de la vuelta, este punto que tenemos aquí. Este punto lo vamos a saltar y vamos a pasar la aguja por el que le sigue. Estiramos bien y ahora lo vamos a pasar por el medio del último punto que realizamos, por ahí. Lo pasamos por el medio y lo sacamos por detrás. Y estiramos para que quede bien ajustado el punto. ¿Ven cómo queda? No se nota la diferencia entre el inicio y el final de la vuelta. Ahora vamos a rematar para que no se nos vaya a zafar el punto. Lo pasamos entre varios puntos, entre varias hebras, por la parte de adentro. Lo pasamos varias veces. Y listo. En la vuelta que sigue vamos a insertar el color rosado. Este es el punto que acabamos de replicar. Es el primer punto de la vuelta. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un nudo corredizo, lo ajustamos en el ganchillo y lo vamos a introducir por el primer punto de la vuelta. En esta ocasión vamos a trabajar solo por las hebras traseras, por la cadena de atrás. Tomamos hilo, lo sacamos, volvemos a tomar hilo y lo sacamos por las dos cadenitas. Y ya aquí tengo mi primer punto bajo. Tiramos de este hilo para que quede bien ajustado el punto y continuamos haciendo puntos bajos por la cadena de atrás. A medida que vamos tejiendo, vamos ocultando este hilo. En esta vuelta realizaremos puntos bajos solo por la cadena de atrás. Un total de 45 puntos bajos. Haré una pausa y continúo cuando llegue al final. Ya he finalizado la vuelta, este es el último punto. Ahora, para comenzar la próxima vuelta, realizamos un punto bajo en el primer punto que realizamos. Ese es mi primer punto bajo. Ponemos el marcador y continúo realizando puntos bajos durante toda la vuelta. En esta vuelta, que es la número 14,
volvemos a realizar 45 puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior, y por las dos cadenas, es decir, tomamos todo el punto. Ya que estoy en el último punto de la vuelta y ahora vamos a cambiar al color blanco. ¿Qué podemos hacer? Podemos cortar el hilo y realizar un cierre invisible como les mostré anteriormente. En esta ocasión no voy a cortar el hilo, no voy a realizar un cierre invisible. Lo que voy a hacer es tomo el hilo blanco y voy a cerrar el último punto de la vuelta. Tiro de los hilos para que quede bien ajustado el punto y ahora lo que voy a hacer es, en el primer punto, por la cadena de atrás, voy a realizar un punto enano. Y en ese mismo punto, pero tomando las dos hebras, voy a realizar un punto bajo. Y continúo realizando puntos bajos durante toda esta vuelta. Realizaremos 45 puntos bajos con el hilo blanco y a medida que vamos tejiendo, vamos ocultando estos hilitos que nos quedaron. Finalizamos la vuelta 15 y para iniciar la próxima vuelta haremos lo siguiente. Vamos a saltar el punto enano que hicimos al inicio y vamos a realizar un punto bajo en el primer punto bajo que hicimos. Este es nuestro primer punto bajo de la vuelta. Colocamos aquí el marcador y continuamos. En esta vuelta realizaremos 13 puntos bajos y una disminución. Ya tengo mi primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y una disminución. Esta secuencia de 13 puntos bajos y una disminución la repetiremos durante toda la vuelta, un total de 3 veces, y al finalizar tendremos 42 puntos. Ya esta es la última disminución de la vuelta y ahora volvemos a hacer un cambio de color. Hacemos lo mismo, tomo el hilo que voy a cambiar, en este caso el color rosado, y cierro el último punto de la vuelta con este color. Tiro del hilo blanco para que quede bien ajustado el punto y realizo lo mismo. Un punto enano por la cadena de atrás, en este primer punto, y en ese mismo lugar realizo un punto bajo tomando ambas hebras. Este es mi primer punto de la vuelta. En esta vuelta realizaremos 12 puntos bajos y una disminución. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una disminución. Esta secuencia de 12 puntos bajos y una disminución la repetiremos durante toda la vuelta. Al finalizar esta vuelta tendremos 39 puntos bajos. Para comenzar la vuelta número 18, saltamos el punto enano y realizamos un punto bajo en el primer punto bajo que hicimos. En esta vuelta realizaremos solo puntos bajos, 39 puntos bajos en total, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Al terminar esta vuelta volvemos a cambiar al color blanco. Lo hacemos de la misma manera. Déjame saber en los comentarios si empleas alguna técnica para el cambio de color o si lo realizas por el método tradicional. En la vuelta 19 realizaremos 11 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Esta secuencia de 11 puntos bajos y una disminución la repetiremos 3 veces y al finalizar tendremos un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 20 realizaremos estos 36 puntos bajos.
realizaremos un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Finalizada la vuelta 20, volvemos a hacer el cambio de color, cambiamos nuevamente al color rosado y en esta vuelta realizaremos 10 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Ya tengo el primer punto, coloco el marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una disminución. Esta secuencia de 10 puntos bajos y una disminución la repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 33 puntos bajos. En la vuelta 22 realizaremos 33 puntos bajos. Al finalizar esta vuelta volvemos a cambiar al blanco y en la vuelta 23 haremos 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Esta secuencia de 9 puntos y una disminución la repetiremos en total 3 veces y al finalizar la vuelta tendremos 30 puntos. En la vuelta 24 realizaremos 30 puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar la vuelta 24 volvemos a cambiar al color rosado. Iniciamos la vuelta 25 con el color rosa y hacemos 3 puntos bajos. Ya tengo mi primer punto, 2 y 3. Y a continuación hacemos una disminución. Y repetimos 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Al finalizar tendremos un total de 24 puntos. Al finalizar la vuelta 25 haremos 2 vueltas de solo puntos bajos. Es decir, en las vueltas 26 y 27 haremos un punto sobre cada punto de la vuelta anterior, un total de 24 puntos. Finalizada la vuelta 27, cortamos el hilo y rellenamos. Para hacer el tutú, volteamos el cuerpo del muñeco y vamos a trabajar por la cadena de adelante de la vuelta 12. Insertamos el hilo rosa y levantamos 2 cadenas, 1 y 2. Y hacemos en ese mismo punto 2 puntos altos. Primer punto alto. Y segundo. En el punto que sigue vamos a realizar 3 puntos altos. Y esto es lo que haremos durante toda la vuelta. 3 puntos altos en cada punto de la cadena de adelante. Al finalizar esta vuelta tendremos un total de 135 puntos altos. Cortamos el hilo y finalizamos realizando un cierre invisible. Perdemos el hilo y listo. Y así nos ha quedado el cuerpo. ¿Qué les parece? Para hacer los brazos iniciamos con un anillo mágico y dentro realizaremos 6 puntos bajos. En la segunda vuelta realizaremos 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto, durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 12 puntos bajos. En la vuelta 3 realizaremos un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, un total de 6 veces y al finalizar esta vuelta tendremos 18 puntos bajos. Iniciamos la vuelta 4 donde realizaremos 5 puntos bajos, primer punto, 2, 3, 4 y 5 y un aumento a continuación. Esta secuencia de 5 puntos bajos y un aumento la repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 21 puntos. De la vuelta 5 a la 8 realizaremos un punto sobre cada punto de la vuelta anterior.
Haremos 4 vueltas sin aumentar ni disminuir. En la vuelta 9 realizaremos 5 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 18 puntos bajos. En las vueltas 10 y 11 realizaremos 18 puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Para iniciar la vuelta 12 vamos a realizar un cambio de color. Vamos a insertar el color blanco. Cerramos el último punto de la vuelta con el hilo blanco y continuamos tejiendo, o podemos aplicar la técnica que usamos para el cuerpo de losita. Tiramos de los hilos para que nos quede bien ajustado el punto y realizamos un punto enano por la cadena de atrás en el primer punto de la vuelta y ahí mismo realizaremos entonces un punto bajo. Este es mi primer punto de la vuelta. Realizaré en total 3 puntos bajos. Segundo punto y tercer punto. Y continuamos con una disminución. Hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Cortamos el hilo beige, que ya no nos va a hacer falta. Una disminución. Y finalizo con 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Para iniciar la vuelta 13, saltamos el punto enano que realizamos al inicio y realizaremos un punto bajo sobre el primer punto bajo de la vuelta. Este es mi primer punto. En esta vuelta realizaremos 12 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacemos una disminución y finalizamos con 2 puntos bajos. Al terminar esta vuelta tendremos en total 15 puntos. Finalizada esta vuelta realizamos un cambio de color, cerramos el último punto de la vuelta con el color rosado, lo hacemos de la misma forma y comenzamos la vuelta 14 realizando 7 puntos bajos. Este es mi primer punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una disminución y continuamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizamos la vuelta con 14 puntos bajos. Ahora comenzamos a rellenar. Iniciamos la vuelta 15 realizando un punto bajo. Continuamos con una disminución y seguimos con 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y cerramos el último punto con el hilo blanco. Al terminar esta vuelta tendremos 13 puntos. Realizamos el cambio de color e iniciamos la vuelta 16 con 8 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos con una disminución y finalizamos la vuelta con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Al terminar esta vuelta tendremos 12 puntos. Iniciamos la vuelta 17 con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Hacemos una disminución y continuamos con 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos este último punto con el color rosado. Este es el último cambio de color que realizaremos. Iniciamos la vuelta 18 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cortamos el hilo blanco, que ya no nos va a hacer más falta. Realizamos una disminución y continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Finalizamos esta vuelta con 10 puntos bajos. Y en la próxima vuelta realizaremos estos 10 puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Y así nos ha quedado el bracito. Ahora hacemos otro igual a este y terminamos de rellenar hasta la vuelta 15 o 16.